Buenos días chicos, el día de hoy vamos a llevar a cabo el repaso por este medio del tema de farmacodinamia. El tema de farmacodinamia es un tema bastante vasto, como lo podemos ver en el programa académico. Tiene bastantes particularidades, pero a mí lo que me gustaría hacer antes de iniciar como tal el repaso es invitarlos a ustedes a que escaneen este código QR, puedan ver el programa académico y con ello puedan ver si lo que han estudiado cumple con lo que propone el programa. Ahora sí, antes de iniciar la clase, pueden comentar sus dudas acá abajo en el video y en la caja de descripción vienen enlistados los minutos en los cuales hablamos de cada subtema de esta clase. Para poder iniciar, tenemos que hablar de estas relaciones que estudia la farmacología. En específico, el día de hoy vamos a estudiar lo que el fármaco le hace al organismo, cómo el fármaco le indica al organismo cómo llevar a cabo ciertas acciones para obtener un efecto terapéutico. Dicho de una manera mucho más formal, vamos a ver que la farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Y hay que mencionar que los efectos de la mayoría de los fármacos son el resultado de su interacción con los componentes macrocelulares del organismo. Para poder aclarar más esto, vamos a un ejemplo un poquito más práctico. Imaginemos que nosotros vamos de viaje a una ciudad en la cual no hablan el idioma que nosotros hablamos. Eso va a provocar que si nosotros nos intentamos comunicar con una persona nativa de ese lugar, vamos a tener problemas para entendernos. Y vamos a necesitar la intervención de una tercera persona que sería un traductor. Con las células pasa exactamente lo mismo. Las células no hablan el idioma de los fármacos, pero no vamos a tener propiamente un traductor, sino un transductor. El transductor va a ser encargado de hacerle entender a la célula lo que el fármaco quiere que haga. Ahora, esos transductores son propiamente receptores de fármacos y algunos pueden trabajar con segundos mensajeros. Ahora, propiamente un receptor es una molécula responsable de regular la señalización química dentro de la célula. Los receptores de fármacos son macromoléculas que al unirse a un fármaco median cambios bioquímicos y fisiológicos dentro de la célula. En otras palabras, o en resumen, cuando un ligando se une al receptor va a provocar un cambio en la célula. Y nosotros con los fármacos nos aprovechamos estos receptores para que los cambios que se lleven a cabo dentro de la célula favorezcan un efecto terapéutico. ¿Ok? Tenemos distintos tipos de receptores, los receptores ligados a proteínas G, los receptores que son canales regulados por ligando, receptores nucleares, receptores tirosinquinasa, receptores catalíticos. Tenemos también canales iónicos regulados por voltaje, enzimas, transportadores y algunas de estas pueden actuar con un segundo mensajero. Ahora, ¿qué es este segundo mensajero que hemos estado mencionando tanto en el video? Van a ser moléculas que van a transducir señales extracelulares a señales intracelulares, provocando un cambio en la célula. Estos segundos mensajeros van a empezar a ser sintetizados de la siguiente manera. Se va a crear este complejo ligando receptor y este complejo va a activar a un sistema efector intracelular, el cual va a ser encargado de sintetizar o aumentar las concentraciones del segundo mensajero. Los receptores que llevan a cabo esta acción se llaman receptores metabotrópicos y tenemos bastantes ejemplos de segundos mensajeros. Uno de ellos puede ser el AMP cíclico y otros dos muy importantes, el 1,2-diacilglicerol y el 1,4,5 inositol trifosfato. Estos son importantes porque logran acarrear calcio. El inositol trifosfato lo hace desde compartimentos intracelulares y el diacilglicerol desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Esto es importante porque el calcio también es un segundo mensajero y aumentar sus concentraciones puede llevar a la activación de ciertos mecanismos de señalización. Ahora, hay que aclarar algunas cosas. Las células
que son sometidas a algunos fármacos no van a crear nuevas funciones. Los fármacos no crean nuevas funciones en el organismo. Así que tenemos que quitarnos esa idea de que si tomamos una pastilla vamos a empezar a volar, etcétera. ¿Qué sí hacen los fármacos? En células neuronales excitan o inhiben. En células musculares ayudan a que éstas se contraigan o relajen. En células como son las glándulas van a aumentar o disminuir la secreción de lo que estén sintetizando, y en algunas células pueden aumentar o disminuir su metabolismo. Ahora, estos receptores los podemos encontrar en distintos lados, principalmente en la superficie de la célula, en compartimentos intracelulares como lo pueden ser el núcleo, algunos organelos, o en compartimentos extracelulares, como pueden ser propiamente algunos factores de la coagulación o algunos mediadores inflamatorios. Aquí hay una tabla de dónde podemos encontrar, dependiendo del receptor, dónde los podemos encontrar. Yo les recomendaría que esta diapositiva pausaran un momento el video y le tomaran una captura para que ustedes pudieran después repasarla. Ahora bien, el fármaco tiene que cumplir ciertas características para poder unirse a su receptor. Una de ellas, tenemos cuatro: la especificidad, la selectividad, la eficacia intrínseca y que este fármaco puede unirse de manera reversible o irreversible al receptor. Vamos a hablar de cada una de estas. Vamos a hablar que la selectividad es la capacidad del fármaco de preferir unirse a un receptor en comparación a otro, que si hay un receptor A y un receptor B, el fármaco solo se una al receptor A. La especificidad nos ayuda a entender, o tenemos que entender, el concepto de trofismo celular, que el fármaco sea capaz de preferir cierto tejido sobre otro. Hay fármacos que actúan únicamente en el tejido cardíaco, hay fármacos que actúan en muchos más tejidos. Entre el fármaco actúa en un solo tejido, si el fármaco actúa solo en un tipo de tejido, será muy específico. Si actúa en varios, será más inespecífico. La eficacia intrínseca es la capacidad de un fármaco para activar un receptor y generar una respuesta celular. Y por último tenemos la característica de que el fármaco tenga cierta afinidad, o sea que sea capaz de unirse a su receptor, y esta unión puede ser reversible o irreversible. Hay distintas fuerzas que median esta unión de los fármacos con los receptores. La más importante va a ser siempre el enlace covalente. El enlace covalente se considera un enlace con muy bajo grado de disociación, prácticamente es irreversible, y son llamados enlaces suicidas. También es importante el enlace iónico, pero a diferencia del enlace covalente, este sí se puede disociar. Vamos a hablar también de cómo puede interactuar el fármaco con el receptor, dependiendo del sitio del receptor en el cual el fármaco se una. Se puede unir al sitio de unión del ligando del receptor, lo cual vamos a llamar una interacción ortostática, o se puede unir a un sitio ajeno al sitio de unión del receptor, al cual vamos a llamar una inhibición de tipo alostérica. Ok. Ahora bien, vamos a tener que hay algunos fármacos que son capaces de unirse al receptor y evocar una respuesta en este. A esos los vamos a llamar agonistas, y vamos a tener de tres tipos: completos, parciales e inversos. Los agonistas completos son capaces de evocar la respuesta total de su receptor al que se están uniendo. Los agonistas parciales son capaces de evocar una respuesta, pero no va a ser la respuesta al 100% del receptor. Por último tenemos a los agonistas inversos. Para entender estos, debemos ver esta grafiquita y ver que el receptor tiene una actividad intrínseca. Los agonistas inversos son capaces de disminuir la actividad intrínseca del receptor, a diferencia de lo que haría un antagonista. Un antagonista simplemente se va a unir al receptor y no va a provocar un cambio en su actividad. Entonces, pues tenemos a los antagonistas que pues van a evitar la activación del receptor inducida por agonistas, pero por sí solos no son capaces de inducir una respuesta biológica. Tenemos cierta clasificación de los antagonistas. Tenemos los antagonistas no receptores, de esos hablaremos en otra clase, y tenemos los antagonistas de receptores, que van a depender, o sea, van a clasificar si se unen o no al sitio activo.
si lo hacen en uno distinto, y la fuerza que va a estar mediada, su interacción con el receptor, que puede ser reversible o irreversible. Es importante entender el tipo de interacción que van a tener los agonistas con los antagonistas competitivos, los que tienen esta unión de tipo ortostática, o los no competitivos o los que tienen unión alostérica. Cuando tenemos un agonista interactuando con un agonista competitivo, pues ambos están compitiendo por el sitio de unión. Si está un antagonista en presencia de un agonista, hablando de un antagonista competitivo, pues vamos a necesitar más dosis del agonista para volver a evocar la respuesta del receptor. En otras palabras, la convivencia de un agonista solo más un antagonista competitivo modifica la potencia del agonista, mientras que la convivencia de un agonista más un antagonista no competitivo va a modificar su eficacia. ¿Por qué? Porque no están compitiendo por el mismo sitio de acción. Entonces, por más que estemos aumentando la concentración del agonista, nunca vamos a poder volver a activar a ese receptor de manera adecuada. Entonces, estamos modificando la eficacia. Vamos a cambiar de tema para empezar a hablar de los receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores son los más importantes que podemos estudiar dentro del organismo porque son los más abundantes. Vamos a ver que se encuentran en la membrana plasmática, van a estar conectados a un sistema efector intracelular, eso nos quiere decir que actúan con segundos mensajeros, y este sistema de efector intracelular va a tener tres unidades, una alfa, una beta y una gamma. Hablando de más características de este receptor acoplado a proteína G, vamos a ver que va a tener un extremo inicial amino, un extremo terminal carboxilo, y va a estar compuesto de 7 dominios intracelulares, dentro de los cuales se encuentra el sitio de unión del ligando. Ahora, también este sistema efector intracelular al que está acoplado, pues este receptor de proteína G. Ahora, estos receptores acoplados a proteínas G van a trabajar con estos segundos mensajeros que ya habíamos mencionado antes. Vamos a hablar de las cascadas de señalización de cada uno de ellos, pero antes tenemos que entender que hay tres tipos de receptores acoplados a proteínas G. Los receptores acoplados a proteína GS y GQ son importantes porque ambos son del tipo excitatorio, mientras que los receptores acoplados a proteína G tienen la I de inhibitorio. Vamos a empezar a hablar del primero, la primera cascada que vamos a ver el día de hoy, la cascada del receptor acoplado a proteína GS. Vamos a ver que aquí tenemos el receptor que está acoplado a su sistema de efecto intercelular, conformado por tres unidades que ya hemos mencionado, una alfa, una beta y una gamma. Lo importante aquí es que la unidad alfa y la unidad beta están unidos por enlaces mediados por fosfato. Esto quiere decir que si esta unión se rompe, varios grupos fosfato se van a liberar. Y sabemos que los grupos fosfato son importantes para activar ciertas cosas. En este caso, lo que estarían activando sería un GDP que está unido a la subunidad alfa. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta señalización. Va a llegar el receptor, bueno, el ligando al receptor, y eso va a provocar que la unión de la unidad beta y alfa se disocie liberando fosfato. El fosfato va a activar el GDP que les había mencionado a GTP. El GTP ya propiamente va a tener la capacidad de desacoplar la subunidad alfa y llevarla a una adeninato ciclasa que se va a encontrar dentro de la membrana celular. Esta adeninato ciclasa, al ser activada, va a degradar el GTP que estaba unido a la unidad alfa, lo que va a convertir a GDP, y propiamente la adeninato ciclasa ya va a poder llevar a cabo su actividad, que va a ser degradar ATP a AMP cíclico. Y si recuerdan, el AMP cíclico es un segundo mensajero. Por ende, si se aumentan las concentraciones de AMP cíclico, se está llevando una cascada intracelular que va a llevar a la célula a llevar a cabo ciertas actividades. Esta es la forma en la que se activa esta vía. Sin embargo, hay una forma en la que se va a desactivar y es un poquito más compleja. ¿Qué vamos a ver? Pues cuando este receptor es estimulado ya vimos que se aumentan las concentraciones de AMP cíclico, y el AMP cíclico es capaz de activar ciertas enzimas o componentes celulares que pueden regular a la baja esta vía. Y el más importante va a ser la fosfoquinasa A, porque va a ser encargada, como toda buena quinasa, de fosforilar los elementos necesarios para romper o para apagar esta cascada.
tenemos a las proteínas efectoras, a las arrestinas, a algunos factores promotores y a las proteinfosfatasas. ¿Qué va a hacer la pKa o fosfoquinasa A? Va a fosforilar a las proteínas efectoras. Las proteínas efectoras van a fosforilar a las arrestinas, que como su nombre lo dice, arrestan. ¿Qué van a arrestar? Al receptor acoplado a proteína Gs para que este no sea estimulado hasta que la unidad alfa se vuelva a acoplar a este y las concentraciones de AMP cíclico disminuyan un poco. También se van a fosforilar los factores promotores, se van a activar, en específico uno que se llama CREP, que va a viajar al núcleo y va a disminuir la expresión de AMP cíclico. Por otro lado, una vez que las concentraciones de AMP cíclico hayan disminuido ligeramente, la subunidad alfa se va a volver a fosforilar y se va a volver a unir al receptor o a las otras unidades del sistema efector. Una vez que sucede eso, las proteinfosfatasas reciben esta señal y van a inactivar a las proteínas efectoras. Las proteínas efectoras, como recuerdan, estaban activando a las arrestinas. Si no están activadas las proteínas efectoras, las arrestinas tampoco, y el receptor puede volver a ser mostrado a la superficie celular. Por último, las fosfodiesterasas van a degradar las concentraciones de AMP cíclico que aún se encuentran elevadas en el citosol, disminuyendo o terminando así la cascada de desactivación de este receptor ligado a proteína GS. Vamos a pasar con el siguiente, que es el receptor ligado a proteína GI. Recordemos que este receptor tiene la I de inhibitorio, por lo que nos quiere decir que va a actuar preferentemente en células que ya estén llevando a cabo actividades o que tengan elevadas concentraciones de algunos segundos mensajeros. En este caso, va a actuar sobre células que ya tengan el AMP cíclico elevado o concentraciones de calcio elevadas dentro del citosol. Misma historia, va a llegar ligando al receptor, se va a activar la subunidad alfa, pero en esta ocasión, al momento de viajar la adeninato ciclasa, la va a inhibir, disminuyendo las concentraciones de AMP cíclico que ya se pueden encontrar elevadas dentro del citosol y asimismo va a promover la salida de calcio del citosol, activando ciertos canales que van a sacar calcio pero van a meter potasio. Esta actividad de activar canales de potasio va a ser llevada a cabo específicamente por las unidades beta y gamma. Por último, tenemos la actividad del receptor acoplado a proteína GQ. Misma historia, llega ligando al receptor, pero en esta ocasión la subunidad alfa activada no va a estimular a una adeninatociclasa, sino a la fosfolipasa C, que lo que va a hacer es degradar los fosfolípidos de la membrana plasmática para sintetizar dos segundos mensajeros que ya habíamos mencionado, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Estos propiamente lo que van a hacer, como ya habíamos mencionado, es acarrear calcio. El diacilglicerol lo va a hacer estimulando la entrada de calcio del medio extracelular al medio intracelular a través de ciertos canales, mientras que el inositol trifosfato va a estimular un canal, pero de un compartimento celular en específico, que es el retículo endoplásmico liso, que es rico en concentraciones de calcio. Este canal que estamos mencionando, que se encuentra de retículo endoplásmico liso, se llama canal de Rianodina. Muy importante porque también suele ser pero muy preguntable. Ahora, esto va a provocar que las concentraciones de calcio dentro del citosol aumenten. Y esto va a empezar a generar complejos de calcio calmodulina, que son propiamente los que tienen actividad biológica. Ahora, estos complejos calcio-calmodulina también van a ser encargados de regular esta vía a la baja. Primero lo que van a hacer es inhibir a la fosfolipasa C, disminuyendo la síntesis de los segundos mensajeros del diacilglicerol y del inositol trifosfato para que deje de haber este calcio que se esté acarreando hacia el citosol. Por último, también va a estimular la salida de calcio a través de canales antiporte. Se va a estimular la salida de calcio por la entrada de sodio e hidrógeno. Y por otro lado, se va a estimular una bomba de calcio ATPasa que va a promover la entrada del calcio de vuelta al retículo endoplásmico liso. Esta bomba se llama cerca. Si se dan cuenta, pues todos estos procesos nos ayudan a liberar o a disminuir las concentraciones de calcio en el medio intracelular, con ello parando
toda la cascada de señalización de los receptores acoplados a proteína GQ. Ya lo último que sucede en esta vía es el reacoplamiento de la unidad alfa a la unidad beta. Estos receptores son de importancia porque se encuentran inmiscuidos en dos sistemas muy importantes, que es el simpático y el parasimpático, los receptores noradrenérgicos y muscarínicos, los noradrenérgicos de noradrenalina y los muscarínicos de acetilcolina, están ligados a proteína G, a receptores acoplados a proteína G. Tenemos 5 tipos de receptores de noradrenalina, los alfa 1, 2 y los beta que van del 1 al 3. Lo importante es que sepamos a qué receptor están acoplados cada uno de ellos. Para esto, para esos receptores tenemos la mnemotecnia KISS y para los muscarínicos de acetilcolina que van del M1 hasta el M5 tenemos la mnemotecnia KIKIK. Con esto terminamos este pequeño repaso de receptores acoplados a proteína G y vamos a pasar a los receptores que son canales iónicos. Los canales iónicos vamos a ver que el más importante o el que más se suele estudiar es el que aumenta la conductancia de sodio, propiamente los receptores de acetilcolina tipo NN y NM, porque estos se van a ver inmiscuidos en la neurotransmisión, en la conducción cardíaca y en la contracción muscular. Ahora vamos a ver que estos canales se van a encontrar, su actividad va a depender de la unión de un ligando a este canal. Si un ligando se une a este canal, se va a aumentar la conductancia de un ion a través de la membrana celular. Sin embargo, también tenemos otro tipo de canales que son los que son regulados por voltaje, que van a responder al cambio de potencial de membrana que van a evocar los que sí son dependientes del ligando. Una vez que el potencial de membrana cambia por este aumento de conductancia de los receptores o de los canales dependientes del ligando, los dependientes de voltaje se van a activar y también van a aumentar esta conductancia. Con ello, aumentando la cascada de señalización. Algo que tal vez se pudieran llegar a encontrar en algunas bibliografías es que los receptores acoplados a proteína GQ, como aumentan la conductancia de calcio, también son considerados por algunos libros como canales iónicos regulados por ligando. Solo eso para que lo tengan en consideración si lo llegan a encontrar. Sin embargo, para fines de la materia, se suele separar su clasificación. Vamos a hablar más de estos canales iónicos que son regulados por ligando. Vamos a ver que pueden tener su sitio o su dominio de unión al ligando en la parte extracelular, como estamos viendo en la imagen, aunque también lo pueden tener dentro del canal o en la parte intracelular. Estos canales van a tener tres tipos de estadios. Su primer estado, que es el inactivado, el segundo, que es el activado, y el tercero, que es el refractario. Para poder entender estos tres estados de estos canales, tenemos que entender que en su estructura hay una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. La compuerta de activación solo se va a mover si llega un ligando, que es lo que estamos viendo ya en el estado activado. Cuando llega un ligando hay un cambio conformacional en la compuerta de activación, esta se va a abrir y va a permitir la entrada de iones a través del canal. Si se dan cuenta, esta entrada de iones va a provocar un cambio en la polaridad de la célula. Eso va a provocar que la compuerta de inactivación se cierre y esta solo se va a abrir hasta que la célula se haya repolarizado. Eso es lo que tenemos que mencionar de esos canales. Ahora vamos a ver propiamente de lo que son las enzimas. Las enzimas, pues ya sabemos que son estas proteínas biocatalizadoras de diversas reacciones, en la cual vamos a tener sustratos que se van a convertir en productos. Ahora, estas transformaciones van a estar mediadas por energía y van a requerir cierto tiempo. Aquí lo importante va a ser cómo vamos a impedir que estas enzimas lleven a cabo su trabajo. Ya hemos visto este tipo de inhibición, ya hablamos de ella anteriormente en el video, pero no va de más mencionarlas en este momento para que quede más claro. Vamos a ver que las enzimas pueden ser inhibidas de forma competitiva, también llamada una inhibición ortostática, y van a ser aquellas enzimas a las cuales les va a llegar un antagonista que se va a unir a su sitio de unión y no van a permitir que el sustrato natural de la enzima se acople.
Por lo tanto, la enzima no va a poder llevar a cabo sus acciones normales. También se puede llevar a cabo una inhibición de tipo alostérica o no competitiva, en la cual vamos a tener un fármaco o un antagonista que se va a unir a un sitio distinto al sitio de unión o al sitio activo de la enzima, pero va a provocar un cambio conformacional en este. De los receptores tirosinquinasa, vamos a ver que estos van a estar conformados de dos unidades, una alfa y una beta. Lo importante es que en la unidad alfa tenemos la zona de reconocimiento del ligando y en la beta tenemos una región encargada de la actividad tirosinquinasa de este receptor. Si, nos, si estamos hablando de que la unidad beta tiene una actividad tirosinquinasa, hablamos de que tiene la capacidad de fosforilar. Sobre todo, van a fosforilar las moléculas que tengan residuos de tirosina. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Vamos a ver que generalmente los receptores tirosinquinasa solo están conformados, son un palito, que solo están conformados por una unidad alfa y una beta. Y tenemos en general de varios tipos que vamos a hablar más adelante. Lo importante es que siempre vamos a requerir de dos receptores tirosinquinasa que se activen, ya que cuando dos se activen se van a dimerizar y van a activar a la unidad beta, confiriéndole esa actividad tirosinquinasa de la que habíamos hablado. Cuando se activa la unidad beta, va a romper ATP que está inmerso en el citosol y va a adquirir la capacidad de fosforilar varias cosas. Se pueden fosforilar entre cadenas beta, activándose mutuamente, o pueden activar también unidades beta de otros receptores tirosinquinasa, potenciando la cascada de señalización que estas pueden evocar. También hay algunas moléculas que se pueden adherir a los receptores tirosinquinasa, sobre todo la unidad beta, e iniciar una cascada de señalización. Ya había hablado de que hay ciertos tipos de receptores tirosinquinasa, tenemos 4 tipos. Lo importante es que el tipo 1, tipo 3 y tipo 4 son muy parecidos. Están compuestos por una subunidad alfa y una subunidad beta. Si se dan cuenta, hay una gran excepción, que son los receptores de tipo 2. Y son muy importantes porque los receptores tipo 2 van a ser estimulados por insulina. Estos receptores, los tipo 2, siempre van a estar unidos, siempre van a constar de dos unidades alfa y dos unidades beta que van a estar unidos a través de puentes disulfuro y van a activarse cuando llegue un ligando. Una vez que llegue un ligando, pueden llegar algunas proteínas o algunas moléculas, se pueden adosar a las unidades beta de estos receptores tirosinquinasa e iniciar cascadas complejas de señalización que nos van a llevar a que la célula realice ciertas actividades. ¿Qué moléculas pueden hacer esto? Las que tengan dominios de adhesión SH2 o SH3. Podemos entender estos como si fuera un tipo de pegamento. Solo los que tengan este tipo de pegamento SH2 o SH3 pueden acoplarse a la unidad beta e iniciar estas cascadas de señalización. Ahora bien, tenemos varias, unas que van a tener que ver con la translocación del receptor GLUT de glucosa hacia la membrana celular y otras que van a tener actividades propiamente mitogénicas. Vamos a ver primero de las del GLUT. Tenemos la vía de P3CK o de fosfatidil inositol 3 quinasa que nos va a ayudar a que primer vía que es la de P3K o fosfatidinoxitol 3 quinasa, que lo que nos va a ayudar es que sus sustratos finales, la proteína quinasa B y la proteína quinasa C, hagan que TC10, una TC10 ya activada, ya tiene que estar previamente activada, transloque unas vesículas que contienen a GLUT, ese receptor de insulina, al GLUT4 hacia la membrana celular para que la célula sea capaz de captar la glucosa. Pero como ya les mencioné, TC10 ya tiene que estar activada. Entonces tiene que haber una vía que active a TC10. La de la adapteína. La adapteína va a activar su último sustrato que es el factor de intercambio de nucleótidos de guanina o CG3, que propiamente lo que va a hacer es activar a TC10. Ya esta vía activando TC10 puede provocar que la siguiente, ya con una TC10 activada, transloque a GLUT hacia la membrana celular. Y aquí estamos viendo
Ya una vez TC10 esté activada, va a hacer que estas vesiculitas, como ya había mencionado, se vayan ya hacia la membrana celular y puedan permitir el transporte de glucosa dentro de la célula. Ahora, si se dan cuenta, estas dos vías solo nos ayudan a translocar a GLUT4 hacia la superficie de la membrana, pero habíamos mencionado que la insulina tiene efectos mitóticos y hay una vía específica por la cual podemos estudiar los efectos mitóticos de este tipo de receptores, que es la vía de las MAP quinasas. Aquí tenemos a todas las quinasas involucradas. Lo importante es que la última quinasa, la ERK, va a viajar al núcleo y es capaz de aumentar la proliferación, diferenciación y división celular. Lo más importante de esto es que ustedes sepan qué vías actúan para translocar a GLUT4 y cuáles vías son mitogénicas. La de las matquinasas es la mitogénica, mientras que la de P3CK y la de APS son para translocar a GLUT4. Aún así, algunos sustratos de la vía de P3CK, sobre todo la proteína quinasa B, también tiene efectos mitogénicos. Lo que va a pasar es que van a activar al receptor mTOR. mTOR y también algunos factores de transcripción que son estimulados por estas vías pueden viajar hacia el núcleo y estimular ciertos genes al momento de unirse al dominio de unión de estos genes, o también llamado sitio E. Una vez que el sitio E es estimulado, puede hacer que la célula aumente la expresión de estos genes y aumente la síntesis de algunos componentes, como lo puede ser enzimas o sustratos, que son importantes para llevar a cabo estas actividades de división, proliferación que había mencionado. También ese sitio de unión E, a ese dominio E, van a llegar los receptores nucleares. Los receptores nucleares tienen que ser a fuerzas sustancias muy liposolubles que puedan cruzar con facilidad la membrana celular y llegar a compartimentos intercelulares. Sobre todo es muy importante que estos receptores que vamos a encontrar van a ser chaperonas, que al momento de unirse con su ligando se van a activar. Sin embargo, requerimos de la activación de dos chaperonas para que éstas se dimericen y se conviertan propiamente en un factor de transcripción. Este factor de transcripción es capaz de viajar al núcleo y, como ya había mencionado, unirse al dominio E, al sitio de unión E, y aumentar la expresión de un gen. Eso lo puede hacer, la puede aumentar, aunque también hay algunos fármacos que la pueden disminuir. Eso era hablando precisamente de receptores intracelulares. Los receptores nucleares es prácticamente el mismo principio. Sustancias que son capaces de cruzar la membrana celular, sustancias muy liposolubles, pero aparte de poder cruzar la membrana celular, también son capaces de llegar al núcleo y pues aumentar o regular la expresión génica. Y con eso estamos terminando esta asesoría de farmacodinamia. Los invito a escribir sus dudas en la caja de comentarios y pues más adelante se estarán subiendo otras clases que los puedan ayudar a repasar para el examen que van a tener muy pronto. Bonito día.